Hola, bienvenidos. Estamos en Cine en Contexto. Mi nombre es Saúl Montoro y les doy la bienvenida a esta nuestra casa que es el Museo Casa de León Trotsky. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje básico, no solo en la cinematografía mexicana, sino en la cultura popular mexicana ya a estas alturas. El nombre del programa es El asombroso mundo de Guillermo del Toro. Así que, bienvenidos. Y bueno, como les dije, vamos a hablar de Guillermo del Toro y para eso, bueno, en esta ocasión me quise rodear de dos personas que son expertas en Guillermo, son conocedoras de su obra, les encanta el cine de Guillermo del Toro y yo creo que son pues, de los más analíticos periodistas cinematográficos en cuanto a la obra, no solo de Guillermo del Toro, sino del cine en general. Entonces, pues vámonos por orden alfabético. Primero quiero presentarles a mi querido Eric. Hola, hola, Saulito, ¿cómo estás? Muy bien, con un gran placer de tenerte aquí. Y Mónica. Hola, Mónica Pizán. Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto estar contigo, estar con Eric y compartir este gusto que tenemos por todo el trabajo de nuestro Guillermo del Toro. Nuestro memito. Sí, porque hasta tenemos nuestras camisetas aquí puestas. Yo no vine así, caray, debería, pero no. Pero tú lo traes en el alma. Yo lo traigo en el Con corazón. una camiseta. Así es. Ahí está. Como el cake. Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, yo creo que como debe de ser, con el principio, ¿no? Exacto. Que es, ¿cómo es que Guillermo del Toro empezó a forjarse este nombre? Empezando, bueno, creo que por la red todavía circula este comercial que hizo de Alka-Seltzer, si no me equivoco, donde se transforma en un hombre lobo. Ya ahí empieza a dar estos chispazos de lo que realmente le apasiona. Vienen sus cortometrajes y es en Televisa donde trabaja, tengo entendido. Sí, sí, lo es. Lo es. Entonces aparece en La Hora Mágica. Pues yo quisiera irme un poquitito más atrás Por y empezar favor. a hablar, empezar a hablar no nada más de, no hablar de Guillermo del Toro como profesional, sino primero hablar como el joven, el niño que era. Genial. Que era muy curioso. Desde muy pequeño tiene esta habilidad de saber de intentar entender cómo funcionan las cosas. Y aparte de ello, también la curiosidad que tiene por el tema de lo fantástico. Y esas dos partes se combinaron en algún punto para volverlo el gran cineasta que es ahora, ¿no? Desde pequeño le gustaba mucho tener esta idea de las cosas de terror. Desde muy pequeño él le gustaban el cine de la Universal, estos monstruos clásicos, el cine muy clásico le gustaba también muchísimo. Que lo veía, pero no lo veía así como todos podíamos llegar y encontrarlo en cualquier lugar, sino que pues obviamente tenía que hacerlo muy a escondidas por la educación, la educación muy, muy conservadora que tenía en casa. Nace en Jalisco, ¿verdad? Ajá, exactamente, es de Guadalajara. Ah, ¿es de Guanatos? Guanatos. Y entonces, pues precisamente por eso él tenía esa fascinación, pero al mismo tiempo, pues obviamente tenía miedos, ¿no? Y esos miedos pues se reflejaban dentro de la misma fascinación, como lo sigue siendo, dentro de esa misma fascinación en estos relatos fantásticos. Un poco como lo que era Alfred Hitchcock, porque él en sus películas, él era un tipo que se asustaba cantidad con cualquier cosa y era sumamente tímido. Me estás diciendo que Guillermo del Toro también tenía esta facultad. Un gran paralelismo. Después, no me quiero adelantar tanto, pero después precisamente hace un libro que habla sobre la cinematografía de Alfred Hitchcock, que es imposible de conseguir y que es parte de su tesis de cinematográfica. Pero lo más interesante de esto es precisamente que esta fascinación, pues, es un camino solitario,
porque pues al final él es él es un personaje solitario que le gusta estar dentro de su mundo. Lo encuentra desde estas películas que ve muy pequeño de Disney, fantasía. Ujú. La Bella Durmiente es uno de sus películas favoritas, también la mía, pero totalmente. Y este personaje de Maléfica y el dragón lo fascina desde un principio. Alicia en el País de las Maravillas, después será como muy andará buscando cosas para coleccionar sobre ello. Pero lo que más coleccionaba eran revistas Monstruos. de Los monstruos. famous monsters. Ajá, y Claro, ahí empieza claro. su afición por los efectos especiales. Ahí empieza a entender, aprende inglés a partir de estas revistas. Es que también debemos de entender que el México, Sí. en el que él crece y se 70. desarrolla es totalmente diferente al México que conocemos ahora, ¿no? Claro. La información la veíamos a partir de este Sí, tipo por de supuesto. revistas, Ujú. este tipo de películas que nos llegaban, Ujú. y a veces nos llegaban en un formato casi apócrifo, ¿no? Totalmente. Entonces, todas estas cosas pues venían alimentando su pasión por este tipo este tipo de cine, pero al mismo tiempo, pues también ese pequeño niño que le tenía miedo a los monstruos, cuenta la leyenda, Ujú. realmente yo no lo sé, todos lo cuentan así, que él en algún punto cuando era muy chico, después de ver este tipo de cosas, un día quería ir al baño. Y entonces él vio un fauno atrás de un reloj. ¡Wow! ¿No? Y entonces le tenía Ujú. mucho miedo, y también en su alfombra, que era una alfombra verde, también decía que reptaban por ahí los monstruos, y que alguna vez hizo un pacto entre estos monstruos y les dijo: si me dejas ir al baño, yo hablaré de los, seré tu amigo para toda Los la voy a vida. reivindicar. ¿No? Algo que solamente puede hacer Guillermo del Y Toro. entonces, pues precisamente así empezó este pequeño romance Ujú. que acabó en llegar a la escuela de cinematografía y hacer estos primeros cortos que estás contando, muy antes de Televisa, en donde ya se veía precisamente Ujú. la, mm, la línea en la que se iba a manejar cinematográficamente, desde muy temprana edad, con dos cortos que, que hace de manera, pues prácticamente, pues vamos, sin presupuesto, Artesanal. independiente, artesanal totalmente. Uno de ellos es se llama Geometría, y es sobre un niño que no puede no puede pasar matemáticas, y decide invocar un demonio para que lo Ujú. posea Y haga matemáticas. Ajá. y pase las matemáticas, ¿no? Obviamente todo haciendo alusión al cine de Mario Bava, y haciendo alusión al cine a la película del Exorcista. De hecho, hay un momento en el que la música del Exorcista aparece, y hay un momento en el que la mamá de este niño está viendo la película del Exorcista, todo en un tono muy irónico, ¿no? Wow. Y por otro lado, hace otro corto que se llama Doña Lupe, que es donde incluye, creo que a miembros de su familia incluso, ¿no? Porque por lo mismo que dices de esto de falta de presupuesto, es así como de, pues échenme la mano, y pues la familia dice, órale. Ujú. Ahí está muy padre, porque se supone que esta mujer es una mujer que está viuda, y que por obviamente falta de dinero renta un cuarto a dos policías, y los policías obviamente son corruptos, son muy de la idiosincrasia mexicana, Bueno, ¿no? sí, ¿no? Los Súper, policías súper fantasioso. los policías son corruptos, y quieren ese cuarto para hacer negocios, ¿no? Negocios Ujú. por debajo del agua. Esta mujer pues empieza a ver que la situación pues no es muy loable, que digamos, y pues ahí empieza el tono fantástico. Todo lo que pasa, fíjate, ahí empieza desde su perspectiva del cine. Todo lo que pasa en esta realidad corrupta y demás lo pinta en azul, en un azul frío, oscuro, Ujú. mientras ella empieza a entrar en un mundo como fantástico, y todo lo que
corresponde al cuarto de las señoras es en dorado, que después lo tomará en sus películas mucho para hacer los contrastes de la realidad con la fantasía, ¿no? Y empezará a moverse a partir de ello en discursos no nada más narrativos, sino obviamente ya cinematográficos Estéticos totalmente. incluso, ¿no? Llegamos, y no te voy a hacer largo el asunto, entre comerciales Ujú. y obviamente por esta afición a hacer Stop motion. no hacer prostáticos y Ah, ya. todo Ujú. esto, llega a Hora Marcada. Y ahí es donde empieza su gran amistad con Alfonso Cuarón. Sí, ¿no? Porque, bueno, La Hora Marcada, creo que de lo más importante, además de las historias, es que justamente fue un semillero donde conoce, como bien dice Eric, a Cuarón y a un montón de otros cineastas que ahora ya son cineastas mexicanos, pero que se van formando ahí en Hora Marcada. Exactamente. Y bueno, o sea, los que tuvimos oportunidad de ver estos capítulos, o la mayoría de los capítulos, la verdad es que, bueno, aparte de la hora en la que lo pasaban, sí era así como, ya digo, yo era muy niña en ese entonces, pero sí llegué a ver algunos y sí era como, sí, pero es que sí te generaba pesadillas, pero Claro. porque en ese momento tú no sabías que, pues, o sea, tú sí te imaginabas que las personas estaban deformes, que estaban quemadas, o sea, que había fantasmas, y sí te generaba como un poquito de Era una ansiedad. gran producción, o sea, hacían las cosas Exactamente, muy bien. Ajá. exactamente. Y bueno, lo que mencionabas del semillero, ¿no? Y que también Cuarón es un gran cineasta mexicano, que bendito Dios llegó al cine internacional. Y después de La Hora Marcada, pues ya es cuando empieza a hacer como sus trabajos, sus largometrajes, y viene lo que es Cronos, que a mí en lo personal digo, sí se nota obviamente el bajo presupuesto, porque todavía no llegaba como a las grandes ligas, pero o sea, la historia de este artefacto de la vida eterna, y sí es así como... Y además, me corregirán, Ajá. yo con Cronos sentí que empezó esta relación amorosa con los monstruos de la Universal, porque de alguna forma este aparatejo a mí siempre se me hizo el vampiro, no Bela Lugosi, salvo en lo elegante del artefacto que era hermosísimo. Sí. Quien lo haya diseñado fue él, ¿no? Le Sí, quedó, aparte el detalle, ¿no? Que tiene. ¿no? Ese es Eh, Sí. precioso. Te puedo contar algunas cosas precisamente. Con Cronos, y ahí lo voy a reivindicar mucho, Cronos es realmente la película que abre a México como una nueva ola de cinematografía. En ese entonces no se utilizaba ese tipo de cinematografía en México, ¿no? Estamos hablando precisamente de que la cinematografía que se hacía en México, pues fuera de la época de oro del cine mexicano, había en los 80, pues puro home video, Ujú. ¿no? Sí. Y es precisamente con Cronos que el cine mexicano otra vez se abre a hacer cinematografía de una producción para exportación. Lamentablemente, Cronos no tiene el impacto que debería tener por una simple razón, porque es una película fantástica, es una película de terror. Y lamentablemente el cine de terror siempre se ha visto Totalmente. como un género menor. Sí. Y a veces hasta deslenable, ¿no? Cuando no se sabe, no se sabe realmente a profundidad qué es lo que trata y por qué lo trata, ¿no? Entonces, precisamente Cronos no tiene ni el impacto, de hecho es un fracaso en taquilla, ¿no? Pero aún así, la película plantea lo que tú dices, su primer acercamiento directo y cinematográfico, ya hablando de una forma de industria hacia y también independiente, porque pues estamos hablando de que otra vez regresemos al cine de los 90, qué tipo de cine se hacía en México. Estamos hablando de que con toda la visión cinematográfica que él tenía, utiliza estos recursos independientes para poder crear este universo de Cronos, en donde ya va a plasmar todos los elementos que plasma en toda su filmografía, desde, como dices tú, estos homenajes a los monstruos de la Universal. Hay una escena precisamente en donde el personaje el personaje del abuelo, no recuerdo cómo se llama, habla con la niña, Ujú. que es prácticamente un homenaje a la escena de Frankenstein,
Obviamente lo retomará con todas las de la ley, con la última película que hizo, pero desde ahí empieza a plantear estos elementos narrativos que para él son muy importantes, pues llevan una carga emocional, emotiva, que son muy personales, ¿no? Que hablan mucho sobre él. Todo el cine de Guillermo del Toro, en general, pues es un cine muy de autor, Muy íntimo. porque habla muy, muy íntimamente sobre sus necesidades de encontrar algo en estas historias fantásticas, ¿no? Sobre todo, obviamente, este lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, de las personas, ¿no? Que este lado que no queremos ver, o que lo rechazamos, o que lo dejamos de lado, ¿no? O que no volteamos a verlo. Está ahí, pero lo queremos acallar. Yo recuerdo que de los primeros años en los que cubría el Festival de Guadalajara, en el 2001, presentó ahí El Espinazo, justamente. Y digo, crucé un par de palabras, no voy a decir, no, nos hicimos compas, no, o sea, crucé un par de palabras con él, justamente hablando de lo del cine de terror y fantasía, y me dijo, sí, efectivamente, no, por ahí voy, o sea, así, no más, no platiqué nada más con él. Con quien sí platiqué fue con Eduardo, el protagonista, Eduardo, no es Noriega. Noriega. ¿No? Eduardo Noriega. Sí, creo que sí es Noriega, Eduardo Noriega. Nos corregirán. Que él sí él me platicó cómo era trabajar con Guillermo del Toro. Él decía que era una experiencia fascinante por la visión justamente que tenía en ese momento de una historia que después me entero que iba a ubicarse en la Revolución Mexicana, pero que no recibió ningún tipo de apoyo. Fue a España, por lo que nos contaste, detrás de cámaras. El financiamiento, las amistades, compadrazgos, la hacen en España con tema de la Guerra Civil Española, que a mí eso me gustó porque mi mamá es refugiada española, entonces esa parte me encantó, pero que llevó justamente a que este hombre Noriega quedara fascinado con trabajar con él. Y bueno, en ese entonces dijimos, ¿volvías a trabajar? Sí, ya no se dio. Pues. Sí, aparte es lo que tiene este director mexicano, que todo el equipo con el que trabaja siempre se expresa muy bien, ¿no? Precisamente porque tiene muy claro qué es lo que quiere comunicar, cómo lo quiere comunicar y qué es lo que le quiere transmitir a la gente, ¿no? O sea, porque aparte, como comentó Eric, o sea, sí tiene una visión muy, muy, muy personal en cada trabajo que hace, y pues eso como un poquito, conocer un poquito más de lo que él vivió y de lo que pues de lo que le apasiona y de esto que tienes, de ese gusto de los monstruos, y de que sí, o sea, él contaba esa anécdota, ¿no? De cómo se hizo amigo de ellos y que los iba a reivindicar, y la verdad es que sí lo ha hecho bastante bien, porque algo que tiene su filmografía es que nos muestra la belleza dentro de la monstruosidad o dentro de la fealdad, ¿no? O sea, y eso, pues la verdad es que muchas personas sí se identifican porque pues ahora sí que el feo no es el malo, ¿no? O sea, como que la maldad siempre está en las personas que menos te lo esperas y que a lo mejor físicamente no son tan desagradables, pero, o sea, tienen una podredumbre en el alma tremenda, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que me lleva? O sea, nos estamos brincando en la filmografía de este hombre a lo que ocurrió justamente con El laberinto del fauno, Exacto. ¿no? Donde realmente los malos no eran malos, exacto, ¿no? Sino eran personajes que tenían un propósito como tal, ¿no? Y eso en la forma de ver la vida monstruosa que tenía Guillermo, pues habló muchísimo, y no sé si realmente los reivindica porque no había nada que reivindicar, simplemente les daba la oportunidad de ponerlos al frente y de que hablaran, que contaran sus propias historias, ¿no? Y los seres humanos eran los que realmente eran aterradores, ¿no? Exactamente. No, y por ejemplo, ahorita que mencionabas esa del laberinto del fauno, ¿no? O sea, también la cantidad de simbolismos que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, la criatura esta blanca, pues de que te representa lo que es el tiempo, la vejez, y pues que a pesar de que tiene ahí, por ejemplo, la niña, ¿no? Cuando va y, o sea, una vez contó una anécdota de cuando presentó, me parece, no me acuerdo si era para lo de la carrera para el premio Oscar, que una persona se le acercó y le dijo, es que es una película muy bonita, pero como cuento de hadas. Y que Guillermo le dijo, es que eso, o sea, no es un cuento de hadas, ¿no? O sea, no es para niños, pues, ¿no?
Y sí, o sea, un niño ahorita la ve y pues a lo mejor se puede espantar pues por esta criatura, el hombre blanco, el hombre pálido o incluso por el fauno, ¿no? Pero ya cuando empieza a ver la película y empieza a ver como la historia y el por qué la niña puede comunicarse con ellos, pues ya como le pierden un poquito el miedo a El estas fauno criaturas. es un personaje encantador Sí. y bellísimo. No, aparte el Fauno. trabajo de Doug Jones es... Qué bueno. Sí, o sea, a todas las películas donde ha Que participado. ya se convirtió en sí su actor fetiche, ¿no? Bueno, hace mucho que no lo utiliza. Sí, pero ahí la verdad es que el trabajo que hace Caminado, incluso es que interpreta a los dos, ¿no? Al fauno y al hombre pálido. Entonces, la diferencia que hace entre uno y otro físicamente al caminar o las posturas, o sea, tú piensas o que es CGI o que es o que son dos actores diferentes. Y no. Hay algo importante, muy importante dentro de la cinematografía y de Guillermo, y es precisamente la meticulosidad con la que hace sus trabajos. Un guión le tarda un año nacer, a veces 2. Se tardó 2 con Frankenstein, pero él entiende a partir de ese guión qué es lo que realmente quiere filmar. Es muy al estilo de Alfred Hitchcock. Él llega ya con un storyboard muy cuidado, y si no le gusta lo que ve en pantalla, lo quita en ese momento y empieza a hacer otro storyboard. Hasta que no queda ese storyboard, empieza otra vez el tiro de la filmación. Entonces, eso habla mucho de la meticulosidad, pero no nada más eso, tiene una capacidad increíble de observación. Todo lo que ves en pantalla es precisamente esa capacidad que tiene él de haber analizado cada elemento que tiene dentro de esa película. Cada cosa que está ahí no es porque a alguien se le ocurrió, es porque a él se le ocurrió hacerlo. Es porque él lo está poniendo por alguna intención. Okay. Es precisamente eso lo que tiene, lo que va cuidando poco a poco en El laberinto del fauno, como tú lo estabas mencionando, el color de las luces, el contraste que les estaba contando. La película está hecha en dorados, verdes, dorados y azules, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con este mundo oscuro que hay está hecho en azules, ¿no? En puros azules. Y cuando empieza a entrar el fantástico, el maravilloso en este caso, es precisamente así. Ahora, retomando un poco lo que decía sobre el universo, el cuento de hadas, en general él retoma el cuento de hadas, pero no lo retoma desde el cuento de hadas que vemos en Disney, ¿no? No lo toma desde ese lugar. Lo retoma del cuento de hadas primigenio. El cuento de hadas es una fábula, por llamarlo de alguna manera, para entender nuestra realidad. Y a partir de eso lo va planteando como un cuento de hadas. Los cuentos de hadas primigenios no son cuentos de hadas lindos. Ninguno lo es. No. Sí. Las hadas empalaban a los caballeros. Sí, Disney lo ha suavizado mucho, pero... El hechizo, ¿no? Era un hechizo, ahí los dejaban para toda la eternidad, ¿no? Hacían ese tipo de cosas. Hay caballeros hadas que seducían a las mujeres para que se las llevaran a procrear, precisamente, ¿no? Entonces, este tipo de idea es la que permea el cuento del laberinto del fauno, y es precisamente lo que a todo mundo le hace un choque. Hace un choque tanto emocional como visual, ¿no? Logra que te internes dentro de ese mundo y entiendas a partir de ello este complejo contexto en el que te está manejando la guerra española, La guerra civil. la guerra civil española. Y precisamente este monstruo, ¿te acuerdas? El de las manos. ¿cómo no? Habla mucho sobre él, es una crítica hacia ese gobierno, en que iban ciegos, ¿no? Sí, que... Y que aparte todo lo querían, ¿no? Todo lo absorbían, ¿no? O sea, es una crítica muy clara de precisamente cómo este monstruo va absorbiendo esa sociedad, esa riqueza. Y que en el... la que dije ahorita de Guadalajara, la de Noriega. Ajá. ¿El espinazo? El espinazo, se ve completamente esto del hombre pálido, lo vemos en el microcosmos del lugar donde están los niños, ¿no? Con este símbolo maravilloso de la bomba ahí, en medio del patio, que a mí me parecería que es un poco también el mensaje que quiso dar, y que por lo mismo
a mí me sorprendió muchísimo de todas estas películas que veníamos manejando, esta narrativa de Guillermo del Toro, de pronto aparecen los kaijus y los mechas en Titanes del Pacífico. A mí eso me impactó, porque aunque continúa con el manejo del color y de alguna forma la narrativa ya coquetea con la tecnología, ya empieza a decir, a ver, estamos en un mundo del siglo XXI, ya cercanos al XXII, esto es lo que está ocurriendo, hay monstruos, pero monstruos ahora sí feroces. Aquí no hay nada de que vamos a sentir empatía por ellos, no, vamos a combatirlos. Ese giro a mí me sorprendió mucho de Guillermo del Toro. No, y aparte el que ya empieza, obviamente su internacionalización, ya está como que en las grandes ligas, ya tiene un reparto ya como, ¿no?, de renombre, incluyendo a Idris Elba, por ejemplo, y que ya empieza también con esta, pues hacerlo como intercultural, ¿no? Porque ya incluye con a la actriz japonesa, entonces la verdad es que está, a mí en lo personal me gustó más la 1 que la 2, obviamente ya no tiene que ver, y que incluso ya, pues no sé, como que quisieron hacer esto de la inclusión un poquito forzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje de la niña, porque aparte las mujeres sí tienen como un peso importante también en sus historias, ¿no? O Es sea, muy interesante. exactamente, porque si no, no cualquier director las toma mucho en cuenta, pero aquí, por ejemplo, de cuando vemos a la niñita, ¿no? Ahí con sus zapatitos y que ahí va y que, bueno, cuando la encuentra el personaje de Idris Elba y cómo la adopta, o sea, ella sigue teniendo así como sus propios demonios con los que debe luchar y que debe sobrellevar también para poder trabajar y poder colaborar con el otro chico para luchar contra los kaijus, ¿no? Hay que entender algo. Guillermo del Toro es un niño envuelto en esta capa de hombre, de gran cineasta. Con olor a hotcakes. Con olor a hotcakes, precisamente. Y desde niño él entendió mucho sobre la cultura japonesa a partir del anime. Exacto. Es muy fan precisamente de los kaiju, de Godzilla. Siempre lo fue. ¿Quién no? Y, claro, ¿Quién no? Y obviamente también es parte del género fantástico. Obviamente él entiende muy bien qué es lo que explica Godzilla, qué es lo que expresa Godzilla y lo internacionaliza, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún punto precisamente hace Titanes del Pacífico porque quiere hacer una película en Hollywood sobre Godzilla, no se la dan, porque no tiene el renombre que debería de tener en ese momento para poder hacer una película de esa magnitud, no se la dan y él como respuesta hace Titanes del Pacífico, irónicamente siendo mucho más exitosa que la Godzilla que en ese entonces se planteó. Y todo este universo y este bagaje del anime japonés lo maneja dentro de su película Titanes del Pacífico, al mismo tiempo hablando sobre estos sistemas tecnológicos que de alguna manera entendía muy bien desde muy pequeño y que después los fue afinando para poder tener esta complejidad, que también es una complejidad dentro de sí misma la película, pero que al mismo tiempo es una reminiscencia de todo el cine mecha japonés. Es un homenaje totalmente a los mechas, a la animación japonesa de los 70, obviamente, pero siempre teniendo en cuenta, y eso es muy importante, entiende muy bien que el fantástico siempre tiene un orden de aspecto femenino y que es muy importante dentro de las películas, ahorita que lo planteabas, y que eso va a permear también parte de los niños y las mujeres, siempre va a ser parte de la cinematografía, van a ser personajes muy, muy importantes, casi más bien son pilares de la narrativa. Con lo cual, a mí me lleva a que nuevamente nos sorprende por el giro que da Guillermo con esto que están ustedes planteando de los niños y las mujeres, y se nos pone de nuevo decimonónico con La Cumbre Escarlata, donde aquí sí... No, pero antes de pasar a La Cumbre Escarlata, por favor. No, lo que pasa es que iba a decir que en esta película de los Titanes del Pacífico hay ahora sí que un guiño a la cultura mexicana con el personaje que hace Ron Perlman, que me encanta, que es otro de sus actores fetiches. Totalmente. Y, o sea, su caracterización y aparte de su personaje que es pues traficante, y sí hay un poquito también como de este humor mexicano. Claro, ¿no? nunca lo deja.
Todas sus películas tienen ese sello y él obviamente siempre maneja el carácter mexicano en cada una de ellas. Aunque la película sea lo más hollywoodense que se pueda, él mete el carácter mexicano, tal vez adelante de cámaras o detrás de cámaras. Por ejemplo, él habla mucho sobre abaratar un costo de algo, ¿no? Hace alguna Mexican Fixes, le llamamos, para poder crear esto que en pantalla se va a ver magnánimo, aunque se haga con menos presupuesto, ¿no? Eso es lo que hizo mucho en Frankenstein, precisamente, y se ve increíble en pantalla, ¿no? Entonces, siempre estará ese espíritu mexicano y por eso él lo dice, cada que le preguntan, ¿cómo lograste hacer esto? Porque soy Porque soy mexicano, ¿no? Claro, sí, Exactamente. Claro. por supuesto, ¿no? Entonces, es precisamente eso, siempre va a estar su espíritu mexicano en todas las películas, aunque sean trasladadas en un contexto diferente, Italia, etcétera, ¿no? O España, o Japón, ¿no? O Japón, Exacto. sí, efectivamente. Entonces, ahora sí ya. Ahora sí, Ahora sí, empezamos. La Cumbre Escarlata, que es una película, desde mi perspectiva, 100% femenina. Claro que sí. Absolutamente. Sí. ¿No? Y que retoma otra vez, pero ahora con fantasmas, retoma otra vez a los monstruos y de ahí se vuelve a ir por este caminito. O sea, es que esa es la cosa con Guillermo. O sea, de pronto va por acá y dices, bueno, ya nos vamos a escapar. No, da un giro, de repente se regresa, vuelve a ir. Entonces, es un tipo que nunca deja sorprender película tras película, ¿no? Y yo creo que en La Cumbre Escarlata, como que agarra otra vez el caminito, la cumbre, hacia lo que después se convertiría en Frankenstein, que ahorita vamos hacia allá, porque eso merece unos buenos minutos de plática, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinas. Sí, no, bueno, La Cumbre Escarlata, ya, ahora sí que es una película a la que tienes que ver como varias veces para darles diferente lectura, ¿no? Yo la Porque- primera vez que la vi a mí me aburrió, pero Sí, exactamente. Entonces ya después, como dice detrás de cámara, nos comentó Eric, que después de que la estuvo revisitando, ¿no? Así después de, porque es como a la vez una vez y luego Hay te que esperas revisitar ajá, algunos aspectos. te esperas un ratito y la vuelves a ver para que le vuelvas a encontrar detallitos que a lo mejor no viste, obviamente, la primera vez. Y aquí, por ejemplo, la exposición que tuvo con su colección en Casa con mis monstruos, que obviamente mostró parte del vestuario, o sea, él ahí decía la importancia de mostrar como un poquito el desgaste de la vestimenta del personaje que interpreta Nia Wasikowska, que, o sea, cuando ella ya está como, digamos que pierde un poquito más la inocencia con la que empezó en la trama, que su ropa empieza a ser como un poquito más desgastada y luego, por ejemplo, todo lo que tienen en la tapicería, ¿no? Los detallitos son como libélulas o como mariposas, no sé qué es lo que tiene ahí dibujado. Polillas, ¿no? Las polillas y luego, por ejemplo, los muebles que incluso se ven un poquito más grandes para que ella dé la sensación de que su personaje como que se va haciendo, se va empequeñeciendo conforme va adentrándose en la, pues con esta pareja de hermanos un poquito rara, ¿no? Muy raros. Que la verdad es que Jessica Chastain está impresionante y Sí, Tom Hiddleston, para mí él es la película. Sí. Hay que entender que el cine de Guillermo también evoluciona, o sea, no se queda estático, no habla solo de un tema, porque también eso ha sido muy criticado y sobre todo mucho por mexicanos. Ha sido muy criticado que dicen que habla solo de un tema, pero en realidad evoluciona como evoluciona él su vida, ¿no? En ese momento empezó a entender el amor, pero el amor de pareja. Entonces la película habla precisamente de eso, de las dos fases del amor. El amor que destruye, el amor que chupa, el amor que deshace internamente y el amor que hace crecer. El amor que es sublime, que sube y que las dos contrapartes se chocan precisamente en la cumbre. Los fantasmas siempre han representado para él estos asuntos sin terminar. Y entonces la película se maneja en esos dos aspectos. Por un lado, el personaje de Jessica, que es este amor Enfermizo. que enferma. Tóxico, le dicen Y por ahora. el otro lado, el amor sublime, que es el representado por Mia. Entonces van estas dos líneas hasta un punto fatal, ¿no? Y el personaje masculino, ¿qué representaría? El personaje masculino es precisamente el que es ¿Dónde convergen? no donde convergen, el que
absorbe los dos, Ah. los dos tipos de amor y que lo van alimentando. Pero es también medio torcido. Exactamente, eso es precisamente lo que te quiere plantear, que no hay un amor perfecto, ¿no? Que esta y esta parte no puede ser todo malo ni puede ser todo bueno, ¿no? Ujú. Y eso es lo que en la filmografía lo maneja durante todo el tiempo, ¿no? No todo es lo que creemos que es, ¿no? Ni todo lo que pensamos que es. Y que este amor, que no es perfecto, pero que puede ser sublime, nos lleva a la película del Oscar, La forma del agua, Ajá. que es Seguimos hablando del amor. que es este personaje que imposible no recordar al monstruo de la Laguna Negra. O sea, Exacto. imposible, ¿no? No, y aparte esta película estuvo un poquito dentro de polémica porque creo que lo estaban acusando de algo así como de plagio y es así como de... Bueno, sí, o sea, siendo fríos como... pero bueno. Pero bueno. Bueno, es que al final, pues realmente no venimos a inventar el hilo negro. Ah, no, ¿no? pues, O sea, todas las historias. Ajá. vamos a hacer una historia, pues hay ciertos arqueotipos de historias. Entonces, pues obviamente dentro de estos arqueotipos, pues seguramente una de tus películas va a entrar dentro de ese arqueotipo. Y más si Sí. es una película que tiene toda la intención de ser algo, vamos, adquirible para todas las personas, ¿no? Algo que sea más general. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque si hay algo del cine de Guillermo, es que como es un cine fantástico, es un cine muy cerrado y es un cine también muy personal. Sí, pero bueno, las características que le dio, digo, es, como dices, no son un poquito entre el monstruo del lago negro, pero ya lo hemos visto también con el de A.B. Sapien, ¿no? Que utilizó en el, bueno, sí, cierto. en la de Hellboy, entonces así como que fue una combinación de ambos, pero la verdad es que también fue una película, pues sí, el amor romántico. Habla también, precisamente ajá. eso, ¿no? Del amor de pareja, ¿no? Exacto. Que es exactamente por el momento en el que estaba atravesando, ¿no? Sí, y aparte ahí que se va más allá de la cuestión física, ¿no? Porque Así es. obviamente el personaje también de la chica que es sordo-muda, pues también no es como, no es así como muy exuberante, no es una belleza, y sin embargo, pues logran conectar pues, de sus emociones, logran conectar pues así que sin lenguaje. Regresamos ¿no? a la monstruosidad, a la Exactamente. monstruosidad humana, ¿no? A todo lo que nos humaniza. Eso que, esas imperfecciones que tenemos. Híjole, yo creo que sí soy medio monstruoso porque tampoco esa película me terminó de... O sea, Claro, obviamente yo la tengo en mi biblioteca porque yo tengo todo lo de Guillermo del Toro dentro de lo que pueda tener. Pero, no sé. claro, costó pero, trabajo. claro, porque El amor no existe. Es que es precisamente lo que te dice, el amor como tú lo concibes, no, Ujú. pero lo encuentras. Ah, no, Y claro, eso es muy lindo dentro de la película. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que te va planteando en todas estas casualidades que va planteando la película, ¿no? Ella limpia y de repente encuentra el tanque y encuentra, ¿no? Entonces empieza, y no es este amor sublime que viene el caballero, la princesa y, ¿no? Las citas exactamente, románticas. son dos personajes rotos Ujú. Sí. que se van encontrando dentro de ello y van encontrando las similitudes de lo roto que están. Y eso hace que se entiendan. Y eso hace que sea más real Ujú. el amor Ujú. y no en este amor sublime en el que todos creemos que va a llegar. El príncipe encantado y te va a decir, yo te voy a salvar de todas estas Ah, no, cosas", claro, no, por ¿no? supuesto. No, Entonces es precisamente eso lo que plantea dentro de la película en un tono, en lo que andaba buscando, en un tono de qué es el amor, en un hecho real, ¿no? ¿no? Y de que lo encuentras cuando menos te lo esperas y en circunstancias es, totalmente así inesperadas. ya es precisamente lo monstruoso, pues tengo que entender a partir de mis complejidades, de mi lugar oscuro, cómo soy para poder ofrecer algo. Y voy a tomar justo esto con lo que cerraste para llegar a Frankenstein, porque es justamente, aquí sí puedo decirlo, creo que es de lo mejor que ha hecho Guillermo del Toro por la forma en la que aterriza una historia que no es de él, que la adapta con este amor que él siente por sus monstruos, que él siente específicamente por Frankenstein como tal, y que vemos la historia a partir de los ojos, aunque al principio la cuenta Víctor, Ujú. pero es esta parte monstruosa, esta parte
gris, turbia, egoísta. Y Del Toro, desde mi perspectiva, me corregirán, él trata de verlo desde los ojos de conocer, de saber, de entender cómo es la vida, de entender no solo el amor, sino la esencia pura que te hace ser humano. Es decir, a través de los ojos del monstruo, que realmente es una criatura desde que nace hasta que cuenta su historia y cómo la maneja con esta ternura. Es que hay tantos adjetivos que se yo ahí le puede dar. desde que leí el libro yo dije, bueno, es que en realidad, o sea, aunque dicen que Frankenstein es el monstruo, pues no. No, O sea, él fue como consecuencia del alma de Víctor Frankenstein, ¿no? Del doctor. Entonces, y ese Frankenstein ya lo habíamos visto un poquito en la película de Van Helsing, que también es como que hasta reniega de lo que es, ¿no? Así como que es que yo no, o sea, no, ¿cómo explicarlo? O sea, yo no quería vivir. Yo ¿no? no O sea, pedí nacer. Yo no pedí nacer, exactamente, ¿no? Entonces, Como muchos millennials que se quejan. exacto. Entonces, el maquillaje, que por eso ya ha recibido algunos reconocimientos, porque el maquillaje es impresionante y aparte porque Guillermo sí defiende mucho la cuestión artesanal, ¿no? O sea, como dejar de lado lo que se puede hacer por computadora, que era, bueno, se puede hacer maravillas, incluyendo con la inteligencia artificial, y él no, o sea, él se niega y él quiere hacer todo artesanal y quiere hacer precisamente en esto de hacer sus bocetos, ¿no? Y que quiere así como casi va capa por capa, ¿no? Quiero Es que venga así. reminiscencia del cine que vio. Y luego, retomando otra vez lo de la exposición, ahí se exhiben los cuadernos donde él tiene sus bocetos y ahí, por ejemplo, ves lo del artefacto de Mimic, o sea, cómo está dibujado a detalle, así pieza por casi tuerca por tuerca, de Cronos, perdón, de tuerca por tuerca, o sea, el nivel de detalle, y por ejemplo, de Pinocho también, o sea, ves el trabajo artesanal que hace tan bonito, porque él también defiende mucho esto de la cuestión de la animación en stop motion, ¿no? O sea, porque... Claro, porque es artesanal. Exactamente. Totalmente. Entonces, Y lo es que algo que vemos, se está lo que vemos en perdiendo. Frankenstein en ese sentido, o sea, sí es la verdad sí es impresionante. Es Pero no solo, no solo el maquillaje, sino hay una toma que a mí me pareció fascinante, que para mí fue como el rompimiento de mucho de su filmografía, que es cuando está hablando Víctor con Elizabeth, Ajá. ¿no? Y entonces la cámara apunta al espejo. Sé que es de mala suerte. Y lo que estás pero viendo la es el novia espejo, no lo antes de estás la viendo a ellos. A ceremonia. ellos los ves como parte para del el novio. reflejo. Eso yo nunca se lo había visto a Guillermo del Toro y a mí la para mí. quijada se me cayó. Y la otra parte, Hola, Elizabeth. específicamente de Frankenstein, es cuando todos Rara vez habíamos sentí visto remordimiento, desde la pero muda, es lo único que que siento. bueno, en la muda Frankenstein se crea Una por fiebre. un Me hechizo. controló ¿no? por mucho Después tiempo, pero viene ya la superé. de los Hoy años te veo 30 como debería. con la electricidad. ¿Por qué? Porque estamos en una época en la Bueno, que la si de electricidad algo pues, sirve todavía esto, había reminiscencias les de deseo a ti y a mi hermano, a quien de la más revolución que industrial. Después una vida feliz. van apareciendo, vienen los de la Hammer, que también es la electricidad. Tal vez te guste Después creer que viene sí. esta versión de Kenneth Branagh, donde él tengo resalta miedo hasta justamente vivirlo. la parte industrial de la Inglaterra. Entonces todo es mecanismo. Para mi boda solo quiero ¿Qué hace Guillermo suplicarte del un Toro? favor. No Nos más muestra niños. cómo se forma la criatura. O sea, eso cuando va anatómicamente buscando, hablando, va buscándolo. Eso jamás lo habíamos visto tampoco y me pareció increíblemente hermoso lo que hizo en esa parte. Hay que platicar un poco sobre que este trabajo es la culminación de 50 años de investigación de él. Sobre todo de la literatura de Mary Shelley. Hace un gran trabajo de investigación de esa literatura que te cuenta que que son 3 tipos de libros los que hace Mary Shelley. El primero, el más primigenio, lo hizo ella sola con su hermana. El segundo lo hizo con su papá, que no le encanta. Y el tercero ya fue para hacer una producción. Él utiliza eso como una vía conductual para poder hablarte no nada más de todas sus necesidades, por ejemplo, lo dijiste, industriales, ¿no? Las plantea en la época del romanticismo. También habla mucho sobre ese aspecto. Precisamente toma la segunda versión de Mary Shelley para poder plantear el universo que él quiere plantear de Frankenstein en esa segunda versión, en donde ya el romanticismo aparece y termina, ¿no? Entonces, eso es muy presente dentro de la película. La película de verdad le costó
mucho trabajo por todo el contexto que tenía, que quería meter dentro de la película y que es magnánimo. O sea, en definitiva, si estás buscando el periodo romántico en algún lado, lo tendrías que ver en esta película de Sí, Frankenstein. totalmente. Y él también tiene mucho, desde muy chico también, él tiene mucha idea de buscar cosas sobre brujería y alquimia. Y entonces también lo inserta dentro de Frankenstein. Y es precisamente el aspecto que no habían metido otros directores para poder hacer que diera vida al monstruo. Que Mary Shelley nunca lo especifica, No, pero jamás. sí le pone elementos de esto y trata Guillermo de vaciar todo su conocimiento, ese conocimiento que tuvo desde muy niño hasta ya adulto, en estos pequeños atisbos de secciones donde ves que hace pues todas estas cosas que a nosotros nos parecen casi impensables, ¿no? Precisamente por eso, porque ha investigado toda su vida para llegar a ser Frankenstein. Frankenstein, aparte, es muy interesante que no habla, o sea, sí es parte de lo que quería plantear, pero lo que más habla es sobre la relación padre e hijo. Ujú. Y precisamente otra vez habla sobre el nivel de vida que tiene ahora que tiene un hijo, pues está viendo estos pecados de los padres, cómo se van transmitiendo de padre a hijo. Y entonces él quiere romper como ese círculo, ¿no? Y quiere decir, su padre, que no era una persona muy allegada a él, porque no lo entendía, porque pues era una persona que no tenía un vasto conocimiento ni de ningún estilo, era una persona que era mecánico, y precisamente su afinidad por estas cosas industriales era mecánico. Lo plantea precisamente en la película, y plantea esta relación. Él lo maneja con un paralelismo con la película de Pedro Infante, ¿cómo se llama? La oveja negra. Con la oveja negra. Claro. Sí, y entonces lo maneja así, dice, pues es la oveja negra, ¿no? Es exactamente es el mismo drama que hay en la oveja negra, y lo que vas a encontrar en Frankenstein. Pues, caramba, creo que nos podríamos pasar muchísimo más tiempo, pero ya Y a dejamos manera muchos trabajos y aparte. dejamos muchos Sí, trabajos, pero bueno, rimos. a manera de conclusión, Mónica, ¿qué esperas de Guillermo del Toro después de toda esta trayectoria? ¿Qué crees que venga? Mira, la verdad es que él siempre como que busca cómo superarse a sí mismo, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de su filmografía, o sea, cómo va de pequeñas cosas, digamos que dependiendo del presupuesto también que le asignen. Por ahí creo que No creo que tenía... sea problema ahorita el presupuesto. No, pero por eso hasta ahorita como que tenía por ahí un trabajo ya en ciernes, no recuerdo ahorita cuál es el nombre, que estaba como entre Frankenstein y, te digo, no me acuerdo el nombre del siguiente proyecto. Yo lo que espero es que nos siga sorprendiendo, que siga dándole ese toque humano a los monstruos, que siga, pues sí, o sea, que nos siga que dejando asombrados, ¿no? con su trabajo, y pues obviamente que siga trabajando con actores internacionales, pero obviamente que en algún momento pues sí ya empieza a hacer cosas acá en México, ¿no? Porque también lo queremos mucho, y bueno, no solo con lo de la beca que también es importante, ¿no? La beca que tiene para realizadores mexicanos. Claro. Y pues eso, o sea, que nos siga sorprendiendo, ¿no? Y que nos siga llegando al corazón con sus personajes, porque eso es lo que hace, ¿no? O sea, que logra de alguna manera que conectemos con ellos, y que sí, que son como de esos apapachos al corazón, ¿no? Sus películas. Eso es muy lindo. Sí. Esto es súper lindo. Eric. Yo espero que, pues obviamente, como en etapas de su vida, vaya a empezar a plantearse él ahora como una persona ya madura, ahora con una persona que tiene un hijo, y seguramente empezar a hablar sobre eso, empezar a hablar sobre el futuro, empezar a hablar sobre, tal vez muy luminoso o tal vez no, dependiendo de ello, y eso que nosotros transmitimos hacia los hijos, ¿no? Yo creo que esas van a ser sus necesidades ahora de expresar,
no sé de qué manera. A él le han preguntado que si quiere regresar a proyectos como Las Montañas de la Locura, que en algún punto lo quería hacer, ¿Cómo no? pero él dice que ya ese capítulo está muy cerrado para él porque realmente ya no sabe qué comunicar en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues seguramente serán cosas personales y que tendrán que ver mucho ya con la relación que él tenga con su hijo y tendrá mucho que ver las preocupaciones que él tenga con ese pequeño que va creciendo. Supongo que eso es lo que próximamente veremos de él, si es que él decide hacer algo, porque dice que él no tiene ahorita nada en el tintero. Con Frankenstein era como su más alto, al lugar al que quería llegar, y que ahorita todo lo tiene en blanco. Pero yo creo que va a haber ciertas cosas que él se va a plantear dentro de él mismo como adulto y de cómo ve la sociedad y cómo ve a su hijo dentro de esta sociedad, lo que lo va a hacer otra vez retomar cosas, escribirlas o reescribirlas, porque tiene 24 guiones sin filmar. Y seguramente alguno de esos será el que lo plantee después, ahora ya con una visión pues madura. Claro. Y sobre todo, yo creo que muy familiar. No lo sé. Creo que Por ahí va por ahí. Va por ahí. Yo creo que va por ahí. Digo, y a lo mejor no necesariamente en una película, sino ya vimos que también va hecho en series, Sí, o que también, es como obvio, apoyo ¿no? creativo en algunas Y producciones. también creo que es eso, ¿no? Se va a abrir, creo que también eso se ha dado cuenta con el tiempo, que él es un pilar dentro de para poder ser un semillero de nuevos talentos, ¿no? Y también los integra dentro de sus proyectos, ¿no? Como el gabinete De las curiosidades. de las Ya curiosidades. viene una segunda temporada, de hecho. Ajá, entonces pues obviamente yo creo que ya lo veremos en aspectos un poco más abiertos hacia ahora su evolución como persona, ¿no? De acuerdo. Yo lo que realmente espero de Guillermo del Toro, si me estás oyendo, claro, es no que deje de sorprendernos, porque siempre nos va a sorprender. Claro. Sí. Y que haga cosas, que lo haga bien, porque tampoco nunca dejaremos de estar orgullosos de él. O sea, Totalmente. Es de esos directores, de esos personajes mexicanos, los cuales sí se permite que enarbole la bandera. O sea, Guillermo del Toro es la representación del esfuerzo y de la mexicanidad, ¿no? De lo que, pese a todo, aunque esté en mi contra, salimos. Punto. Sí. Entonces, para mí, Guillermo del Toro es un ícono. Más allá de, como dije al principio, la cinematografía, para mí es un ícono de la mexicanidad, como tal, de la cultura popular, y él ya se ganó su sitio en la historia de México, sin duda alguna. Digo, que me perdonen sus compas, pero eso es algo muy personal que yo siento por Guillermo. Y pues bueno, pues ya vamos a terminar esto. Quiero agradecerle muchísimo a Mónica, a Eric. Esto tendría que haber una segunda parte, ¿no? Sin duda alguna, para seguir hablando de él, por todo lo que nos quedó en el tintero, pero eso ya será más adelante. Entonces, mientras tanto, muchas gracias por habernos acompañado a este programa de El asombroso mundo de Guillermo del Toro, aquí en Cine en Contexto. Les recuerdo que por favor sigan nuestras redes sociales. Estamos como Distrito Cultura en todas partes. Ahí nos van a encontrar, ¿no? Búsquenos y nos van a encontrar. Y por supuesto, agradecer muchísimo a esta nuestra casa, que es el Museo Casa de León Trotsky, que nos han dado todas las facilidades para hacer este programa. Y pues, simplemente agradecerles el que estuvieron con nosotros. Gracias, Mónica. Gracias, Al Eric. contrario, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mi nombre es Saúl Montoro y de verdadero corazón nos escuchamos en la próxima. Gracias. Bye bye.